Nosotros muy a menudo escuchamos en nuestro país, no sé cómo se le va a traducir a nuestros hermanos, a fulano no lo mata nadie. ¿Ah? Y sabemos que eso significa que esa persona parece que anda a su propio ritmo por la vida, nada lo asusta, nada le preocupa, nada lo asombra. Puedes darle la peor de las noticias y ni siquiera se altera. Puedes asignarle muchas tareas y decirle que las necesitas rápido y lo que te va a decir es, no me presiones, ¿verdad? Se puede hacer lo que se pueda hacer. Puedes decirle que está tarde para un compromiso y te va a decir que lo deje tranquilo. ¿Conocen personas así? Yo creo que sí. Normalmente cuando los dominicanos nos referimos de esa manera a alguien, no lo estamos halagando, ¿verdad que no? Más bien entendemos que es alguien que puede ser hasta irresponsable. ¿Y saben qué? Por lo regular, hermanos, es así. Personas que por ignorancia, por incapacidad, por indiferencia, posiblemente viven la vida, repito, a su propio ritmo. Otras son así simplemente porque Dios las hizo así. No hay maldad, no hay intencionalidad. Quisieran ser diferentes, pero son lentos, ¿verdad? Y parece que nada les afecta. Sin embargo, a veces incluimos a unos pocos que en realidad saben vivir la vida de una manera apropiada y no van al ritmo que le imponen los tiempos. Esos tienen una virtud. Esos pocos saben, una palabra que se utiliza mucho actualmente, saben autogestionarse y manejan las situaciones que le presionan externamente de una manera muy apropiada. Pero ese grupo, y me refiero solamente a estos últimos, cada vez son menos. Y la razón es debido a que es difícil vivir en el siglo XXI, ¿verdad que sí? La vida era tan lenta, todo llevaba su tiempo antes, a la velocidad del siglo XXI, sin ser afectado por lo que los expertos llaman la enfermedad de este siglo. ¿Han oído cuál es? Hermanos, no quiero entrar en aspectos técnicos acerca de si el estrés, ¿verdad?, realmente es una enfermedad o no, pero sí quiero decirte que si vives en este siglo es algo con lo que debes lidiar si estás viviendo. Es muy a menudo escuchar personas que dicen estoy estresado, o incluso médicos que le dan días de vacaciones o días de licencia. Y la buena noticia es que la Biblia tiene respuestas, hermanos. La Biblia habla de eso. Allí nosotros podemos buscar lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Hermanos, desde hace años y de manera periódica o esporádica aparece un titular en los periódicos de todo el mundo. Los expertos consideran el estrés como la enfermedad del siglo XXI por el estilo de vida frenético actual. Yo creo que pocos de los presentes vamos a negar eso, ¿verdad? Eso es así. El estrés, según algunos estudiosos, provoca, entre otras cosas, disminución de las defensas, acné, problemas de presión arterial, depresión e incluso pérdida de la memoria. No hay manera de vivir una vida normal en el siglo XXI sin ser impactado por lo rápido que va la vida a nuestro lado. No solamente la tecnología, todo va muy rápido. Hermanos, y sé que he dicho en varias ocasiones que William Carey, el popular misionero que fue llevado a la India por Dios, aprendió el bengalí mientras iba de viaje a la India desde Inglaterra. No es que era un genio, es que duró 5 meses en llegar, hermanos. Imagínense ustedes que tengamos que dedicar la mitad de un año solo a movernos de un lugar a otro. Yo creo que alguien del siglo XXI se caería en el intento, ¿verdad que sí? No lo soportaría. Eso es impensable. ¿No vives en estos tiempos estudiando,
trabajando, con una vida social más o menos activa, con planes acerca del futuro sin que el estrés sea un problema, por lo menos latente para ti. Y aunque la palabra procede de un término griego de hace siglos y siglos y que significa provocar tensión y que comenzó a aparecer allá por el siglo XIV en algunos escritos, se conoce como la entendemos hoy desde el 1930. Hans Selye, que en ese entonces era simplemente un estudiante de segundo año de medicina en la Universidad de Praga, se dio cuenta que indistintamente de la enfermedad que tenían los pacientes que estaban en el centro médico, tenían algunos síntomas en común. Tenían agotamiento, pérdida de apetito, baja de peso y otros síntomas que parecía que siempre estaban allí. Y él denominó ese fenómeno como síndrome general de adaptación. Posteriormente, ya después de su doctorado, en sus estudios postdoctorado, desarrolló experimentos con ratas, humanos y al final se conoce lo que hoy le llamamos el estrés y los médicos, muchos profesionales lo consideran una enfermedad. La definición de la Organización Mundial de la Salud es algo como esto. Es un estado de preocupación o tensión mental provocado por una situación difícil. El estrés es una respuesta humana natural que nos impulsa a afrontar retos y amenazas en nuestras vidas. Todo el mundo experimenta estrés en algún grado. Sin embargo, la forma en que respondemos al estrés marca una gran diferencia en nuestro bienestar general. Y un dato curioso, de las recomendaciones que la OMS, Organización Mundial de la Salud, da, una de ellas es no exponerse mucho a las noticias. ¿Qué les parece? Pues lo que vemos, no hay manera de vivir una vida en este mundo posmoderno sin que seamos sometidos a cierto grado de estrés. Pero lo interesante, y vuelvo a citar la definición, no es esa presión, no es lo externo que nos afecta lo que provoca el mayor daño, sino la manera como respondemos a esa presión. Las presiones impactan tu vida de alguna manera, pero es cómo respondes a ellas lo que hace la diferencia. ¿Qué les parece? Hace unas semanas vimos a unos discípulos que estaban turbados. Recibieron una muy mala noticia de Jesús. Habían dependido completamente de Él en los últimos meses de su vida. De repente Él se va. Le llegan pensamientos extraños acerca del futuro que parecía aterrador. La semana pasada miramos a un Elías que se sentía solo. La soledad puede ser ese sentido de abandono, de no conectar con los demás, de percibir que nadie está interesado en ti, aunque estés rodeado de tantas personas. Y ahora estamos delante de un cuadro ligeramente diferente. Esa sensación de que la vida nos está llevando por delante. De que alguien impone nuestra agenda y que no somos nosotros. Que de alguna manera el estándar que me imponen los nuevos tiempos, los retos de mi profesión, la cantidad de actividades que reclaman mi tiempo, la competitividad, la familia y un largo etcétera, me están arrastrando en una dirección para la cual no me han preguntado si quiero ir. Es un viaje y yo no me di cuenta cuando compré el ticket de ese viaje, pero voy para allá. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te sientes ahora de esa manera? Es muy probable que sí. Y quiero que seas honesto. ¿No te parece que estoy describiendo en alguna medida lo que es tu vida? Y la mía también, hermanos. Es algo común a todos. Bienvenido al siglo XXI y a la llamada enfermedad de este siglo. Y aunque es una palabra relativamente nueva,
y los efectos se ven mucho más en estas generaciones, la verdad es que siempre ha existido esa presión externa y esa respuesta incorrecta. Este mal es presentado en las Escrituras muchas veces como afán y ansiedad. Es visto tantas veces como una sobrepreocupación que nos hace perder la objetividad, que nos hace no mirar lo que tenemos delante. Las páginas de las Escrituras están llenas de personajes estresados. Bendito sea Dios, que no nos lo presenta perfectos. Allí están las mismas cosas con las que nosotros lidiamos, donde hay presiones externas o internas que afectan el corazón. Y cuando el corazón es afectado, se produce una respuesta de ese corazón, una respuesta humana. La respuesta puede ser racional, sentimental, emocional, y muchas veces aún en los creyentes va a ser una respuesta natural, carnal y, ¿por qué no?, pecaminosa. Y eso es lo que sucede. Si vives en este mundo, no te vas a librar. Pero repito, en la palabra de Dios hay respuesta para ti. Parece mal, pero para ti hay información, hay remedios, hay consejos. Pídele a Dios en esta mañana que Él hable a tu corazón y que te dé un corazón sensible para atesorar, guardar su palabra y vivir en consecuencia. Y quiero partir de nuestro texto, el texto que leímos. Quien habla allí, y quiero que tengan sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6. Vamos a estar mirando allí. Quien habla es el Señor Jesucristo. Sus palabras son parte del llamado Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y ese sermón en el capítulo 5 inicia describiendo a los ciudadanos del reino de los cielos. A partir de ahí comienza a desglosar cuál es el estándar de vida y de justicia que es superior en esos ciudadanos que son de su reino. Describe quiénes son y habla de una vida que es superior. Ellos son, escuchen, sal, luz, en medio de un mundo oscuro, confundido, sin esperanza, sin sabor. Y aquellos que son diferentes deben lucir diferentes. ¿Qué puedo hacer cuando me sobreviene la ansiedad? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Por qué te cargas? ¿Qué debe hacer entonces un hijo de Dios? Esas son las preguntas que le vamos a hacer a nuestro texto. Hermanos, ¿cuáles son tus cargas? Cuando el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Sin que sea realmente su propósito, Él nos prueba allí un principio importante. Y es que siempre debemos mirar lo que sucede en nuestros corazones y preguntarnos, ¿qué lo produce? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hay detrás? Jesús trata sobre ese particular en nuestra porción. Él presenta dos categorías donde normalmente están aquellas cosas por las cuales nos afanamos. Pensemos por qué cosas nos afanamos, y yo creo que van a entrar en una de estas dos categorías. La primera de ellas es cuando Jesús nos dice, en esta porción la vamos a leer en un momento, no os hagáis tesoros en los cielos, en la tierra, haceos tesoros en los cielos. Cuando hacemos tesoros en la tierra, Jesús se refiere a esa habilidad que tenemos, lo cual en principio es una virtud, de no pensar solo en el hoy, sino pensar también en el mañana. ¿De qué manera yo puedo tener provisión cuando yo no esté proveyendo para ella?
Y eso es prudencia, ¿verdad que sí? El que guarda, decían antes cuando yo era niño, siempre tiene. La Biblia alaba al diligente. De hecho, habla del justo como aquel que deja herencia para los hijos de sus hijos. Todos nos preocupamos por qué va a suceder cuando ya yo no sea productivo, pero consuma recursos. Y es muy natural. Y muchas de nuestras preocupaciones entran allí. Y la respuesta de Jesús es: no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro en el cielo. Ese es uno de los temas que él tiene aquí. Pero hay un segundo tema que él tiene. Hay personas que, si le preguntamos de qué tú vas a vivir cuando no tengas trabajo, quizás su respuesta, quizás no en Estados Unidos, pero sí aquí, bueno, algún hijo me meterá en su casa, no sé. Por lo regular los latinos no pensamos mucho, ¿verdad?, en el mañana. ¿Por qué? Porque quizás hemos sido levantados con una vida tan complicada en el presente que lo que estamos preguntándonos es: ¿qué voy a comer hoy? ¿O qué va a pasar en este momento? Y son cosas muy cotidianas. Y el Señor Jesucristo, en toda esta porción, dice: no se preocupen por qué han de comer, qué han de vestir. Está hablando no está hablando de acumular, está hablando de subsistir. Y aquellas cosas que nos preocupan regularmente están en aquella categoría, y el pecado pudiera ser la codicia, ¿verdad?, o la categoría de las cosas cotidianas con las que estamos lidiando en el presente. Y posiblemente allí nuestros corazones quieran resolver por sus propios medios lo que solo Dios puede resolver. Y la respuesta en uno u otro caso de Jesús, si son respuestas que apelan a la lógica, a la razón, les dice: tanto para el mañana como para hoy es Dios quien te provee. No pienses que por más que acumules y te sientas confiado, tu futuro está asegurado. Pero tampoco pienses que por mucho que ganes en este momento y estés resolviendo tus asuntos, tu presente está asegurado tampoco. Estás en las manos de Dios. Es lo que dice. Y creo que todo el capítulo 6 de Mateo tiene que ver con este interés de Jesús, de poner nuestros ojos no solo en estas dos categorías de las cosas que nos preocupan, sino el por qué nos preocupan tanto. ¿Por qué nos preocupa tanto la provisión de hoy? ¿Por qué nos preocupa tanto cómo va a ser el porvenir? Amados hermanos, algo que observamos en el apóstol Pablo es una fuerte carga que él tiene con relación a la sobrepreocupación de los creyentes. La vida cristiana ofrece suficientes razones legítimas por las cuales nos cargamos y lidiamos con el efecto de estas preocupaciones legítimas durante nuestras vidas. Y está bien. Pero hay cosas por las que los creyentes no deberían sobre preocuparse. Y Pablo siempre tiene ese interés. Miren lo que él les dice a los hermanos de Tesalónica cuando le habla de la segunda venida de Cristo. Capítulo 4, verso 3, hermanos: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay cosas por las que ellos deben preocuparse, que ustedes no tienen que preocuparse. Hay cosas por las que ustedes tienen que preocuparse, y quizás ellos también, o a lo mejor no son cosas de su interés, pero sí del vuestro. Sí debes sufrir como creyente por todo lo que tengas que sufrir. Tienes que preocuparte por muchas cosas que te sobrevienen mientras vives para Cristo. A veces no hay respuesta inmediata de Dios para cada caso que te aflige, y eso produce cierta tensión. Pero no te preocupes por problemas que Dios ha resuelto y que Dios te los ha revelado.
Por tanto, esa mente informada, piensa el apóstol Pablo, debe descansar y se debe alegrar en vez de seguir preocupada. Y es por eso que él concluye, y estoy hablando de Pablo en 1 Tesalonicenses, con las palabras del verso 18. Él le dice, por tanto, ya que es así, ahora ustedes están preocupados. Pero yo les estoy diciendo que su preocupación no es legítima. Por lo tanto, dice él, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que dice él. Y Jesús hace exactamente lo mismo. Hace lo mismo en nuestra porción, en todo este capítulo 6 de Mateo. Y te propongo que lo veamos como una unidad. Por eso les pedí que estén allí en el capítulo 6. ¿Estás ansioso? En primer lugar, no solamente porque te preocupa el hoy y te preocupa el mañana, eso es legítimo en alguna medida, pero la razón por la que te preocupa tanto están allí en el capítulo 6. Creo que hay por lo menos 5 razones que presenta el Señor Jesucristo. Hay una relación en todo lo que Él viene hablando. En primer lugar, estás ansioso o puedes estar ansioso porque te preocupas demasiado por tu reputación. Decía a las damas, creo que ayer en la mañana, que muchas veces, si tenemos una casa bonita, podemos invitar personas a nuestra casa. Pero si creemos que nuestra casa no es apropiada, nos vamos a abstener de invitar personas. ¿Qué nos preocupa? Alguien puede decir, no es que no tengo nada que ofrecer. Realmente esa es la razón. A veces simplemente no siento que esa casa me representa de una manera digna. Y eso tiene que ver con reputación. Hermanos, los versículos del 1 al 4 de Mateo 6 habla precisamente de eso. No lo voy a leer, hermanos, pero ustedes pueden ver allí que el Señor Jesucristo está diciendo, cuídense de sus obras. Cuídense de las cosas que ustedes hacen, que su propósito no sean que los hombres la vean, sino hagan esas obras para glorificar a Dios. Es Dios quien mira sus corazones y a Dios no le importa si tu sala es bonita, si es grande. No importa si tocamos precioso o si desafinamos un poco ahí. Le decía a los hermanos, Dios lo que mira es el corazón, hermanos. Así que la reputación es importante, como los demás nos vean. Sin embargo, cuando nosotros queremos o vivimos para tener nuestra reputación como el valor máximo, nosotros vamos a vivir una vida llena de ansiedades, llena de presión, porque no vamos a alcanzar el estándar que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Pero en segundo lugar, puedes estar ansioso, estresado, afanoso, como lo quieras llamar, desmedidamente por tus expectativas con relación a la oración. Muchos chocan con la oración. Versículos 5 al 18. Creo que esto está incluido en lo que dice el Señor Jesucristo. Las personas quieren mostrarse piadosos. Y Él lo presenta en este texto. No ores dándole una sobreimportancia a tus palabras, a la postura, como que piensas que vas a lograr conseguir algo. Muchas personas dejan de orar porque pidieron algo intensamente y conforme a sus expectativas y su gran fe y optimismo, pensaban que Dios se lo iba a conceder. ¿Y saben algo? No se lo concedió. Y esas personas, y escuché a alguien recientemente decirlo, no vale la pena orar porque total, Dios siempre va a actuar de manera soberana. Muchas veces, cuando entendemos que la oración nos falla, nosotros vamos a buscar la manera de lograr las peticiones que Dios no nos ha concedido, por alguna razón que nosotros no entendemos. Si Él no me escucha, yo lo voy a resolver por mi lado. Y son falsas expectativas con relación a la oración, amados hermanos, con relación al ayuno, como vemos en el verso 16.
Por eso tantas veces cuando le pasan cosas malas a gente piadosa, nos preguntamos, Señor, pero yo he sido fiel a ti. Señor, esa es la manera como tú me pagas mi fidelidad. El que yo, y vemos a los salmistas hablando incluso de esa manera. Asaf en el Salmo 73, en vano he cuidado mi corazón. Aunque sabemos que la salvación es por gracia, entendemos que hay cosas que podemos hacer y que Dios va a responder. Y nuevamente, cuando entendemos que Dios nos defrauda, vamos a buscar otros métodos. Nos vamos a esforzar. Vamos a ir más allá cuando Dios simplemente ha dicho no. Hermanos, aprendamos a vivir por la providencia del Señor. Aprendamos a descansar cuando Dios nos frustra, cuando Dios nos estorba, cuando hemos preparado una fiesta impresionante y el pastel de 5 pisos se cae, ¿verdad? Justo una hora antes, cuando ya no se puede resolver nada. Cuando preparamos durante un mes una actividad y canciones preciosas y se nos va la luz. Y no hay nada. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Vas a ir en pos de aquello que Dios ha mostrado, su voluntad, su camino? ¿O vas simplemente a descansar? Y eso es lo que nos muestra el Señor Jesucristo. En tercer lugar, es posible que estés ansioso porque quieres lograr cosas en este mundo y estás desenfocado. A veces nosotros creemos que hay pautas que nos marca la vida. Nacemos, somos levantados un tiempo en la casa, luego vienen los estudios, luego viene el trabajo, luego vienen los logros en la vida. Parece ser como que todo camina en esa dirección. ¿Y qué tal si Dios tiene otros planes? ¿Qué tal si no estamos en este mundo para glorificar a Dios de esa manera? Y él dice en los versos 19 al 21, resulta que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquello por lo que tú luchas y mides tu vida, tu crecimiento, cuando aplaudes, es porque aquello que anhelas lo estás consiguiendo. Cuando pataleas, cuando haces rabieta, es porque piensas que tu vida no es próspera. Amados hermanos, y prosperidad es cumplir el propósito con alegría para el cual Dios nos ha puesto en este mundo. Y eso lo hemos visto sobre todo en la vida de Josué. Lo hemos dicho una y otra vez. Todo lo que hagas vas a prosperar. Si no te apartas de mi palabra a izquierda y a derecha. Oh, Josué va a ser un hombre rico. No. ¿Cuál era el propósito de Josué? Entregar la tierra prometida. Tú vas a prosperar en aquello para lo que yo te tengo en este mundo. Y nos desenfocamos, hermanos. Lo próximo que dice Jesús tiene relación con esto mismo. En cuarto lugar, estás ansioso porque eres ignorante acerca de cómo Dios ve la vida. Y hay una porción, versículos 22 y 23, que tiene allí en Mateo capítulo 6, que habla del ojo como la lámpara de la vida. Y si el ojo es oscuro, lo demás es oscuro. Y está hablando realmente de la visión y la perspectiva que tenemos de las cosas en la vida. Y si el ojo está malo, todo lo demás está malo. Estamos completamente en oscuridad. Hay dos maneras de ver un mismo hecho. Hay muchas maneras. Pero está básicamente la manera como Dios lo ve y la manera como los hombres lo ven. Un ejemplo es Samuel frente a los hijos de Elí. Dios estaba viendo algo, Samuel estaba viendo otra cosa. Y nosotros estamos viviendo en esta vida muchas veces con los ojos llenos del efecto de vivir en una sociedad como el siglo XXI que pone sus valores muy en alto. Pero la mayoría de esos valores son opuestos completamente a los valores del reino de los cielos. Entonces vas a creer que tienes que hacer cosas que no tienes que hacer. Vas a creer que eres lo que no eres. Vas a vivir frustrado todo el tiempo. Y en quinto lugar,
estás ansioso o puedes estar ansioso, estresado, porque en definitiva la manera como has vivido prueba, denota que tienes un corazón dividido. Y eso está allí, verso 24. Jesús dice, nadie puede vivir a dos señores. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes que ha tenido dos empleos. Bueno, aquí en República Dominicana podemos tener 2, 3, 4, a veces 5 empleos. Yo no voy a mirar a nadie en particular. El problema es cuando esos dos jefes quieren todo tu tiempo. ¿Les ha pasado alguna vez? Y extendemos el tiempo, pasa el tiempo, llega un momento que le quedamos mal a ambos porque hemos postergado la decisión definitivamente a quién le debo mi lealtad. Y nosotros somos en la vida ese empleado que tiene 2 trabajos, que creemos que podemos servir a nuestro Dios y a la vez abrigar en nuestros corazones nuestros propios deseos, anhelos, metas en la vida. Hermanos, si eso no se puede. ¿Cómo vive esa persona que está simulando a cada uno de sus jefes que es su empleador único? ¿Vive en paz? ¿Cuál sería la palabra? Estresado. Y el Señor Jesucristo nos habla de todas esas situaciones en esta vida en las cuales nosotros estamos envueltos y muchas veces nuestra gran preocupación no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que en definitiva, todo esto se trata de un solo tema. ¿Cuál sería el antídoto contra la ansiedad? ¿Qué debe ser un creyente? Es la tercera pregunta. Es un tema de fe, hermanos. Es un tema de fe. Verso 30 en su segunda parte. Hay algo que Jesús le dice a sus discípulos que es la esencia de todo esto. Le dice, cuando está hablando de cómo Dios provee, le dice, no hará mucho más a vosotros, ¿cómo le dice? Hombres de poca fe. Ahí está el punto. Vimos en primer lugar qué cosas nos afectan, regularmente el presente o el porvenir, que produce estrés, ansiedad. Vimos qué tipo de cosas provocan esta sobrepreocupación por el presente. Dimos por lo menos 5 particulares en este texto. Pero ¿qué debería hacer un hijo de Dios? ¿Cuál sería el antídoto? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que es un problema de crisis de fe, es un problema de fe. Le llama hombres de poca fe. Hermanos, la fe es algo tan simple, pero a la vez es un concepto bíblico tan profundo. Necesitamos fe para creer. Necesitamos creer lo que Cristo nos ofrece. Pero fe, sobre todas las cosas, es confiar, hermanos. Es confiar. Confiamos en Cristo como provisión de Dios para la salvación. Confiamos que Él nos sostiene ya una vez en la vida cristiana, cada día de nuestras vidas. Pero confiamos en su palabra, en lo que Él dice. Y ese es el punto aquí en nuestro pasaje. Jesús, con su palabra, oigan esto, define los términos de nuestra confianza en Él y en Dios. No es que tú digas, yo confío en Cristo. Él con su palabra define cuáles deben ser los términos de esa confianza que finalmente produce esa vida confiada, esa vida de estar en paz con Dios y con nuestra conciencia, a pesar de vivir en un tiempo de una vida tan agitada, de lidiar con aquellas presiones. Y recordemos que ya tratamos eso, de confiar en Jesús y en su palabra, en Juan capítulo 14, nuestra serie de Juan, cuando hablamos acerca de la incertidumbre del Señor Jesucristo, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo.
Es un tema muy pertinente, hermanos, en este punto, porque estamos hablando de lo mismo. En aquel momento los discípulos estaban turbados y la respuesta de Jesús fue: no tienen que conocer más acerca del destino, más bien tener la certeza, porque yo lo digo. Y es que soy la verdad que ustedes deben conocer y nada más. No tienen que conocer detalles tampoco del trayecto, porque yo los vengo a buscar conmigo, estarán conmigo, yo los llevaré. No necesitan estar afectados por la incertidumbre en esta vida presente, porque yo soy la vida que ustedes han de vivir, y es una vida plena y abundante. Eso es lo que él le dice. Y lo mismo aplica aquí, hermanos. Y te preguntarás, ¿por qué es un problema de fe? ¿Qué relación hay entre la fe y el mal manejo del estrés en los creyentes? ¿Qué relación hay entre la fe y esa ansiedad que no nos permite dormir? Que nos levantamos en la mañana sobre preocupados, y he usado mucho esa palabra a propósito. Hermanos, es porque se trata de un aspecto en el que el pueblo de Dios no debería tener ningún tipo de necesidad de instrucción. Antes hemos dicho que Dios nos dice una y otra vez: no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Debería ser una de esas fortalezas de cada creyente, porque deberían andar por la vida como si la vida no los controlara, siempre mirando al cielo. Porque no es un tema del Señor Jesucristo, es un tema en todas las Escrituras. De seguro recuerdan Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él tomará sobre sí tus preocupaciones, porque son suyas. Hermanos, pero es increíble cómo los hijos de Dios nos hemos resistido a confiar en Dios. La confianza se prueba en el momento que debemos confiar, no cuando cantamos, como dije al principio. Esa batalla contra confiar en Dios es la gran batalla de nuestros corazones. La desconfianza, que es una manera de ser incrédulos, es un mal con el que siempre lidiamos. Hermanos, miremos esto. Y Jesús apela a la lógica con argumentos razonables, como si le estuviera hablando a niños. Argumentos lógicos, razonables, pero bíblicos. No toda lógica realmente es bíblica. No todo pensamiento razonable es bíblico. Pero Jesús apela a la razón. Habla del sustento, versículo 25. No se afanen por la vida, que hay de comer, de beber. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y cuál es la respuesta? Oh, sí, es más que el alimento. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Estamos hablando de sustento y abrigo. Ok, en cuanto a sustento, mira las aves. Ellas se preocupan. No, ellas llegan a un lugar y hay comida. ¿Quién se lo da? Dios. Ok, ¿Dios cuida a las aves? ¿Cuál es la respuesta? Sí, dirían los niños. No están tratando como niños, hermanos. Sí, cuida a las aves. Ok, ¿quién vale más para Dios? ¿Tú o un ave? Yo. Entonces, ¿no cuidará más de ti? Sí. Ok, vamos a ver la ropa. Mira los lirios del campo. ¿Cómo visten? ¡Wow! Preciosos. ¿Sabía que ni siquiera Salomón en todo su esplendor vistió como ellos? Bueno, es posible porque hay tanta variedad. Ok, ¿sabe que esos lirios de aquí a un año están marchitos y no sirven para nada? Sí, hay que sembrar otras matas y eso, echarle mucha agua. Muy bien. ¿Y por qué Dios lo viste así? ¿Valen ellos más que tú? No, yo valgo más. ¿Y no crees que Él te va a dar también todo lo que tú necesites? Ah, sí, es verdad. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ese tipo de pensamientos deberían tomar lugar en nuestras mentes y decir: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué, si todo eso es verdad, lógico, razonable, Dios lo ha dicho, Dios lo ha comprobado, la creación habla de un creador, Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo?
Porque esos pensamientos son echados a un lado simplemente cuando miramos al final de mes que no tengo con qué pagar, cuando miramos hacia adelante y no sabemos cómo vamos a afrontar una situación. Hermanos, si no estamos diciendo que esos problemas no sean reales, el Señor Jesucristo está hablando de comida y de vestido. ¿Cómo fue que dijo el apóstol Pablo que teniendo qué? Sustento y abrigo, estemos bien? Está diciendo sin ostentación, lo básico en la vida. Y Jesús le dice, no se preocupen por lo básico. Y llegamos al gran antídoto en el verso 33. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es un texto muy conocido. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven, en segundo lugar, una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿No es un eco de Proverbios capítulo 3? Es lo mismo exactamente. Ocúpense sobre todas las cosas por lo que tiene que ver con su alma, con su bienestar eterno. Y vivir una vida, en segundo lugar, que agrade a Dios. Esa es su ocupación en este mundo. Y todo lo demás es ocupación de nuestro Dios. El verso 32 termina de esa manera. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Hermanos, y es interesante porque luego en el verso 34, allí nos da podemos decir un shot de lo que hoy se llama autogestión. Y es un gran consejo. A la vez que buscas el reino de Dios y su justicia, y sabes que todas las cosas te serán añadidas por Dios, lo que necesites, no todos tus problemas resueltos, ocúpate, dice el verso 34, de que cada día solo lleve la carga de ese día. Amados hermanos, en el futuro no hay nada seguro, solo lo que Dios disponga. Nada, hermanos. Y ese es el mejor consejo que se le puede dar a una persona que está estresada. Hay un porcentaje altísimo de las cosas que nos preocupan que no van a ocurrir, que simplemente son una posibilidad. Hermanos, si es posible que cualquiera de nosotros pueda morir hoy, mañana, en un año, 10, nosotros no lo sabemos. No podemos vivir llorando cada día por algo que no sabemos cuándo va a suceder. Y esto tiene conexión con la fe. Mencioné 5 particulares que el Señor Jesucristo nos dice, mira, estás ansioso por esto. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la fe? ¿Estás ansioso porque te preocupas demasiado por tu reputación? Sí. Y es que no confías lo suficiente en lo que Dios dice acerca de ti. En definitiva, solamente eso importa. Y si estás ansioso por tus expectativas con relación a la oración, es porque estás conectando el cuidado de Dios a la intensidad, a la forma, a la insistencia en que tú oras. Y nada que ver, hermanos. Si estás ansioso porque quieres lograr cosas en este mundo y estás desenfocado, es que estás luchando con temas de propósito, de relevancia, significado. Y de nuevo, para lo que estás aquí en el mundo, es para una misión tan, pero tan grande que deberías sentirte el ser más privilegiado del mundo sobre la tierra, si es lo único que Dios te concede. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo. Se nos ha concedido 2 cosas. ¿Qué? Creer y sufrir por Cristo. Si estás ansioso porque eres ignorante acerca de cómo Dios ve la vida, eres ignorante de una manera deliberada. Porque Dios te ha dado todo lo que tú necesitas conocer para esta vida y para la vida venidera. Si estás ansioso porque en definitiva la manera como has vivido denota un corazón dividido,
Jesús te dice que solo puedes tener un Señor. Amados hermanos, ¿qué es un corazón dividido? Es un corazón que siempre tiene un plan B. No les niego que me preocupa muchas veces cuando dos personas se casan y cuando se están casando, el tema del riesgo por si se separan a veces toma una preeminencia, sobre todo en este tiempo, donde cada quien asegura que si se separan van a quedar bien. El que tiene un corazón dividido siempre tiene un plan B, siempre tiene una opción por si la primera falla. Y en las cosas de este mundo muchas veces eso puede ser una virtud, pero en las cosas del reino es incredulidad. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, lo hemos dejado todo. Y Jesús le dijo: qué bueno, de eso se trata. Pero les digo algo, quien de verdad lo deja todo, tiene asegurado en los cielos. Y en esta vida tiene, ¿cuántos hermanos dejaste? 5, va a tener 50. ¿Cuánto fue que? Todo te será multiplicado incluso en esta vida. Y no estamos hablando de esa falsa prosperidad, hermanos. Estamos hablando de una dimensión espiritual, de ser llenos por aquello que dejamos en este mundo. El apóstol Pablo lo tuvo por basura, hermanos. Unas palabras finales. ¿Qué cosas nos estresan o nos afanan? ¿Por qué nos afanan? ¿Y qué deberíamos hacer? Confiar realmente. Amado hermano o hermana presente, Dios quiere que seas diferente. Pero no es que te demanda que te sobrepongas por tus propias fuerzas para que le hagas lucir a Él bien delante de los hombres. ¡Oh, qué piadoso! ¿Verdad? No, eso sería estoicismo. Él no te pide eso. No se trata de sacar fuerzas de donde no la tienes. Si lo haces, vas a desfallecer en algún momento. No te vas a poder sostener mucho tiempo. Lo primero que hace Jesús en ese sermón del monte es decirte quién eres. Y ¿sabes qué? Cuando hace la descripción de tu identidad, primeramente te llama pobre de espíritu, le dice que eres un llorón, dice que eres un hambriento. Y si te das cuenta, esa descripción no es un alto estándar. No está definiendo un perfil del cual te puedas sentir orgulloso en este mundo. Esas palabras no te deben producir ningún tipo de ansiedad. Si ese es el estándar que pide Dios, cualquiera lo llena. Ya que Él no ha esperado nada de ti. Le has confesado tu incapacidad, tu ignorancia, tu necesidad. Y eso es lo único que aparece en tu currículo. Pero no se queda ahí. No es todo lo que Él dice de nosotros. También te hablé de aquello en lo que Él te ha convertido. Te ha hecho sal que sala, te ha hecho luz que verdaderamente alumbra. Y me encanta esto, hermanos, cuando Él dice en el verso 11, allí en Mateo 5, lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ay, qué estresado, todo lo que hay que padecer por ser cristiano. Él dice: siéntete feliz. Siéntete feliz. Gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escucha, es Jesús que te está diciendo esas palabras. Y es en el contexto de personas que están sufriendo en este mundo. Y Él mismo te dice: hijo mío, yo sé que tú sufres. Yo sé que enfrentas retos extraordinarios en la vida. Y sé que por amor a mí no tomas la senda de los malos. Sé que pudieras hacer cosas que se te ocurran que no me agradan para resolver todos esos problemas. A lo mejor tienes el talento de salirte con la tuya, pero no lo haces por amor a mí. A ti te digo, niño, mi niño pequeño, hijito mío, yo lo veo. Y hoy te digo que te alegres, que te goces
Yo te llamo dichoso, no importa cómo te llamen los hombres. Te defino no por la presión a la que estás siendo sometido. Te defino por la disposición que puedo ver en tu corazón de perseverar en el camino del bien, el que yo mismo te he señalado. No desmayes, yo estoy contigo. Y escucha esto, hijo mío, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Escucha, de esa manera fueron perseguidos los profetas que fueron antes de ti. Y te estoy diciendo que eres parte de una estirpe de hombres y mujeres que han determinado en sus corazones ser fortalecidos en mí. Eres de una clase especial. Hermanos, si voy a decir algo que les puede parecer en principio extraño, en palabras muy llanas, Jesús agregaría: estoy orgulloso de la manera como te veo crecer en mi gracia. Escucha eso mismo de las palabras de Hebreos, del autor de Hebreos. Hebreos 2:11. Porque el que santifica a los que son santificados. ¿Quién es el que santifica? Cristo. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Y santificación sabemos lo que significa en este mundo. De uno son todos. Otra versión dice, tanto Cristo como nosotros tenemos un mismo papá. Tenemos una misma filiación. Y concluye el autor de Hebreos diciendo, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, eso debemos leerlo 5 o 6 veces, pero solos en nuestra casa. Jesús no se avergüenza de decir que tú eres su hermano. Lo que Jesús disfruta de ti es lo que Dios ha producido en tu vida. Algo, hermanos, se lo voy a decir como abuelo, no se lo digan a nadie, que uno disfruta de los nietos cuando son pequeños, es cuánto se parecen a nuestros hijos cuando eran pequeños. Porque vemos cosas que son similares y lo disfrutamos. Oye esto, cuando Jesús te mira siendo tu hermano en medio de tus batallas y ve cómo eres capaz de responder aún en debilidad, Él se sonríe y dice, ese es mi hermanito, míralo, está pequeño todavía, pero está caminando, se nota que tiene mi ADN. Tú quizás no lo ves, pero Él lo ve y no se avergüenza de llamarte hermano. A lo mejor sabes que no ha sido tu respuesta y por eso te has enfermado. Tu respuesta no ha sido satisfactoria ante las presiones y por eso te has enfermado. Tu estado de ánimo es un desastre. Él sabe que tú eres débil, Él lo sabe. Él se entristece porque ve que hay sufrimiento en tu vida que no es necesario, y en esta mañana ha traído palabras para que recuerdes quién eres en Él, para que recuerdes que hay leyes y metas más altas que las que este mundo te ha puesto delante y por las cuales te estás rigiendo. Y lo hace para recordarte que no te olvida, que está contigo. Estaba allí Natanael debajo de aquel árbol, debajo de la higuera, y no sé cómo se sentaban en aquella época, pero me imagino a alguien sentado, simplemente recostado de ese árbol, quizás mirando hacia abajo, mirando lejos, sin nadie a su lado. No sabemos qué hacía, en qué pensaba, qué le angustiaba. Lo que sí sé es que él no estaba solo, hermanos. Que alguien estaba preocupado por él, que alguien escuchaba su oración o llevaba la carga de su cansancio, su preocupación, no sabemos. Pero sí Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, yo sé que tú eres íntegro, sé que no vives siendo arrastrado por la corriente de este mundo. Yo veo lo que haces. Y también sé que has de sufrir en tu vida, tu indignación, tu angustia, tu impotencia, Natanael. Quiero que sepas que no has estado solo. Y es por eso que cuando Jesús le dice, yo te vi allí, debajo de aquella higuera, cuando Felipe se acercó a ti, él simplemente fue desarmado. Hermanos,
Ya no era más aquel que se predispuso contra Jesús. No era más el hipercrítico endurecido por los golpes de la vida. Encontró consuelo, ánimo, esperanza y gozo en las palabras de Jesús, y sobresaltado, hermano, se expresó. Juan 1:49, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo Dios podía hacer eso. Y no lo hizo con Natanael, lo hace con cada uno de nosotros. Y es lo que Jesús espera que suceda esta mañana en tu corazón. Hace muchos siglos alguien lo experimentó y dijo con palabras exuberantes: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Alaba al Señor si eres hijo de Dios. Alaba al Señor por tus cargas, por tus luchas, por tus presiones. Vive bajo el señorío de Cristo, quien establece tus prioridades y tu agenda. Y dale gracias por concederte una vida buena de este lado del cielo y un destino glorioso, hermanos, que nadie nos lo puede quitar. Y una nota más: sé que algunos pueden apropiarse de estas palabras y salir de ese lugar esperanzados con una falsa ilusión de que han recibido la receta para su enfermedad. Pero las palabras de Cristo no fueron para todos en ese momento. Solo aquellos que se han refugiado en Cristo se benefician de Él en la manera que hemos visto en esta mañana. Yo no puedo vivir con las fuerzas de Cristo cuando yo sigo dirigiendo mi propia vida. Cuando mi corazón o el trono de mi corazón no están bajo el señorío de Cristo. Mira cómo es. Allí estoy de nuevo, el Sermón del Monte, en el capítulo 5. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 al 7. Quiero que entiendas, por favor, lo que Jesús está hablando. No es algo que yo estoy diciendo. Es el discurso de un rey que le habla a sus súbditos. Habla a ciudadanos de su reino. Los llama dichosos, ¿recuerdan? Y los describe. Pero fíjate que es a esos que él describió, que él les dice: ustedes, verso 13, son sal de la tierra. En el verso 14 le dice: ustedes, no todos, son la luz del mundo. Y todo lo que sigue, incluso las palabras que tratan con el afán y la ansiedad, es solo para ellos, para los que realmente luchan, para los que deberían estar felices y sin embargo están angustiados. Es más, recuerda lo que dice el verso 32 del capítulo 6. Y leo nuevamente en una versión popular, Nueva Traducción Viviente. Esas cosas por las que tú te preocupas son las que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero tu Padre Celestial conoce tus necesidades. Tú no eres de ellos. Así que eso te digo hoy: haz de Jesús el Señor de tu vida. Que Él tome el trono de tu corazón y te puedes entonces refugiar en Él. Y te diré cómo. Reconoce dónde estás. Mira tu vida, sé honesto. Piensas que todo está bien, y si no es así, confiésalo con tus labios. No tenemos que escucharlo nosotros necesariamente. Y busca aquel quien es tu única esperanza, y es Jesús. Mira lo que Él te ofrece. Venid a mí, dice Mateo capítulo 11 verso 28, los que estéis trabajados, cargados, estresados, ansiosos, deprimidos, que yo los haré descansar. Lo puede decir porque Él es Dios. Y lo puede decir porque Él hizo lo necesario para ofrecerte lo que solo Él tiene. Porque se ha acercado a los hombres para reconciliarlos con el Dios de los cielos. Porque hará por ti lo que tú no puedes hacer. Y de eso es que se trata. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque hay tanto en este mundo que nos desenfoca, nos hace pensar que no hay esperanza, que algo está mal en nuestras vidas. Y sí hay algo mal. Ayúdanos a que
aquellos hijos tuyos en este lugar se puedan detener un momento y mirar sus corazones y hacerse preguntas. Preguntas como las que le hizo Jesús a sus discípulos. Y desde hoy, tengan el firme propósito de vivir por Cristo, por lo que Él ha dicho, por su palabra. Y que dejen el resultado a ti. Ocurrirán milagros, sabemos, Dios. Ocurrirán tantas cosas, sobre todo en corazones cargados, que aprenderán a estar en paz contigo, sus propias conciencias y con los hombres. Gracias por proveernos este privilegio inmerecido. Y te ruego por los que no te conocen, oh Dios, salva hoy en medio de nosotros. Hay tanto angustiado, Señor, hay tanta gente cargada. Pedimos para que hoy su reputación no sea lo más relevante, que puedan gemir, gritar a ti y que tú los abraces. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.